en lo que esperamos a que todos se conecten, vamos a dar inicio a este nuestro evento para pues continuar con las conferencias en orden, ¿no? Pues muy buen día, profesores, compañeros e invitados, y sean bienvenidos a nuestro evento, el Congreso de Filosofía de los Valores. Quisiera solamente decir unas breves palabras antes de comenzar. Este evento había sido creado con la intención de conmemorar la muerte del filósofo de los valores argentino, Ricieri Frondizi, el 23 de febrero de 1983. Frondizi se presentaba como una especie de conciliación entre doctrinas subjetivistas y objetivistas del valor, pasando por figuras como Alexius Meinong, como Ralph Barton Perry, como Rudolf Carnap y, por supuesto, Max Scheler. Y, bueno, la definición de la palabra valor, de acuerdo con Frondizi, debía considerar tanto al sujeto como al objeto valorado. Lo que significa que el valor es una especie de estructura, ¿no? Con miembros que cumplen una función dentro de cada ellos, el sujeto que valora y el objeto valorado. Claro, ¿no? John Dewey, su maestro, por supuesto que sí, ¿no? Y más allá de si Frondizi logró captar o no la naturaleza del valor, su interés más profundo siempre fue la antropología, y las palabras finales de su libro ¿Qué son los valores? Lo demuestra, ¿no? Él dice: la existencia de lo mejor y peor es una incitación constante a la elevación moral. La tarea constructiva, la lucha contra la injusticia, la ignorancia y la opresión. Los valores superiores nos indican la ruta en cada caso dentro del desarrollo histórico de la humanidad, siempre abierto a la libre obra creadora de la imaginación, la inteligencia y la mano del hombre. O sea, es posible que no lleguemos a ponernos de acuerdo sobre lo que significa la palabra valor, ¿no? O si este concepto es suficiente para poder encerrar la dignidad humana, pero al menos podemos irnos a sus raíces etimológicas griegas, con la palabra axios, ¿no? Como aquello que pesa, aquello que es de valor, aquello que, bueno, como las balanzas, ¿no? Y así constatar con Frondizi la existencia de lo mejor y de lo peor, ¿no? Y que ello siempre es una incitación, finalmente, a ser mejores personas, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a estas conferencias. Entonces, profesor Rubén, ¿tendrá usted alguna diapositiva para proyectar? Y lo vamos poniendo acá para, bueno, ya en unos 3 minutitos empieza la conferencia. Hola, Alan, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, sí tengo algo para presentar, pero lo puedo hacer yo directamente, no te preocupes. Perfecto. Yo lo puedo ir poniendo. Excelente, excelente. Ahí está. Muy bien, muy bien. Pues entonces, Beltrán, aquí está, ¿verdad? Va a ser el moderador, entonces le cedo la palabra a Beltrán, y bueno. Muy buenos días a todos. Supongo que se me escucha muy bien. Quiero agradecerles a todos los presentes que se encuentran esta mañana. Un poco fría, o tal vez un poco caliente. Espero que esté caliente en su situación. Excelente, excelente. Muy buenos días a todos los presentes. Me permito presentar con un gusto, porque es un gran profesor, al doctor Rubén Sánchez Muñoz, profesor investigador en la Facultad de Filosofía de la UPAEP, licenciado, maestro y doctor en Filosofía por la Universidad Veracruzana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 1, del Círculo Latinoamericano de Fenomenología, de la Asociación Mexicana de Personalismo y de International Association for the Study of Philosophy of Edith Stein. Autor de Edith Stein, una filosofía de nuestro tiempo, investigaciones fenomenológicas sobre la corporalidad, perspectivas fenomenológicas sobre la cultura, pensar la fenomenología desde dentro, perspectivas éticas y meditaciones sobre la filosofía de Ortega. Ha publicado capítulos de libros, reseñas, notas críticas y artículos de investigación en revistas especializadas de filosofía nacionales e internacionales, y ha participado en congresos nacionales e internacionales de filosofía como ponente y conferencista. Le cedo la palabra al doctor Rubén Sánchez. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a Alan por la invitación a este congreso. Me da mucho gusto saber que había sido pensado como una especie de homenaje a Frondizi, precisamente porque lo que yo les voy a presentar, pues, tiene su base en el pensamiento de este filósofo, de Ricieri Frondizi.
Así que, bueno, qué mejor forma de alguna manera, ponerme en el camino de esta especie de homenaje que recuperando y discutiendo algunas de sus ideas y sobre todo presentándoselas. También me da mucho gusto, bueno, ver a mis alumnos, a mis compañeros en la facultad. Me da mucho gusto ver a alumnos que tuve en online también. Así que qué bueno que se están sumando cada vez más a esta comunidad de filosofía. Es un gusto poder presentar también esto. La verdad es que cuando se me propuso presentar algo en este congreso, que además celebro mucho que se haya organizado, pensé que una forma de poder introducirnos a los temas que se van a discutir después, pues era poder empezar con, digamos, con las bases filosóficas, siempre muy discutibles seguramente, de esto que llamamos filosofía de los valores. Entonces, lo que yo voy a presentar es algo muy modesto, que no tiene otra intención más que mostrar un panorama general pero muy, muy, muy general, y si ustedes quieren muy escueto también, de esto que vamos a llamar filosofía de los valores, para apuntar hacia algunos problemas y sobre algunos esquemas, ¿no? Sobre todo, mostrar de qué trata esta filosofía de los valores y cómo la vamos entendiendo y sobre todo cómo la entendía Frondizi, para luego a partir de allí, luego ver cómo esto apunta hacia la ética, hacia la religión, hacia otros campos de aplicación como la educación, autores que están tratando también sobre el tema. Entonces es una introducción muy, muy general que sirve precisamente para eso, para poder sentar algunas bases para luego poder discutir a partir de aquí. Entonces no es un trabajo acabado, sino, como ya dije, solo algunas ideas generales. Y voy a empezar entonces con esto, pero antes tengo que descubrir cómo cambiar la diapositiva. Permítanme un segundo. Ahí está. Entonces, vamos a empezar con esto. A manera de introducción, pues lo que tenemos es que esta filosofía de los valores pues pertenece al campo de la filosofía pues, que se conoce como axiología. Como dije, son cosas muy básicas, ¿no? Porque la axiología es una rama de la filosofía que se encarga del estudio de la naturaleza y la esencia del valor, de lo valioso. Puede decirse que es un tema nuevo, o por lo menos yo no sé si ya se pueda decir o se pueda seguir sosteniendo que es un tema nuevo, porque a finales del siglo XIX era un tema nuevo, a principios del siglo XX todavía seguía siendo un tema reciente, como disciplina filosófica, quiero decir, ¿no? Porque si echamos un vistazo a la historia del pensamiento, y esto lo discutía en la semana con un colega, pues precisamente la filosofía de los valores como que está presente, está sosteniendo ahí un conjunto de ideas y de propuestas de otros autores, ¿no? Pero decía que hasta principios del siglo XX, finales del siglo XIX, se consideraba todavía un campo nuevo en la filosofía. Ahora, lo que resulta sumamente atractivo, sumamente llamativo de esto, es que eso que llamamos valores, que además resulta muy difícil de definir y de poder acotar su sentido, pues es algo que de alguna manera ya todos encontramos en la vida diaria. Por ejemplo, consideramos valiosas ciertas conductas o ciertos comportamientos. Consideramos valioso, no sé, la elegancia con la que se puede presentar quizás una persona. Consideramos valioso actos de justicia. Consideramos valioso cosas que nos agradan. Consideramos valioso a veces un paisaje. No sé, a mí me encanta mucho contemplar los paisajes, ¿no? Los amaneceres, los atardeceres, me fascinan, ¿no? Y encuentro cualidades de valor por allí, ¿no? Pero incluso la ciudad en que habitamos, el lugar en el que nos encontramos, se nos aparece rodeado de cualidades de valor. Y eso llama mucho la atención, porque eso quiere decir entonces que estos filósofos que se centran en destacar esta filosofía de los valores, pues están tomando como punto de partida algo en lo que se sustenta nuestro mundo de la vida cotidiana, que es precisamente la receptividad que tenemos a eso que llamamos valores, aunque luego resultan muy difícil definirlos y tratar de comprenderlos, pero tiene una base, podemos llamarla empírica, no me gusta mucho el término, pero
prefiero usar mejor la palabra experiencia, no tiene su base en una experiencia, pero también la experiencia tiene un sentido ahí bastante complicado, entonces prefiero decir vivencia, ¿no? Tiene su lugar de asentamiento en nuestras propias vivencias y en el modo como nos relacionamos con el mundo en el que vivimos, así que desde ahí parece que ya tiene me parece que una base sólida. De lo que se trata es de distinguir entre el ser y el valer como dos regiones, digamos, del ser, como dos dimensiones de, si ustedes quieren, de la realidad, que no terminan de confluir una en el otro y que parece que hasta cierto punto podrían estar separadas, ¿no? Pero hay que distinguir entre el ser y el valer. Por ejemplo, Frondizi, en quien me voy a estar apoyando aquí en este libro que son los valores y que, bueno, recomendamos ampliamente su lectura, él dice que tanto los antiguos como los modernos incluían, sin tener conciencia de ello, el valor en el ser y medían ambos con la misma vara. Entonces, se trata de un tema clásico, como ya hemos dicho, hasta principios del siglo XX, finales del XIX, se consideraba decía Ortega, una terra incógnita, ¿no? Un espacio en el que no se había abonado todavía en la filosofía, y a principios del siglo pues llamó mucho la atención. Pero sobre todo, vemos que es un tema clásico. Es un tema clásico si lo queremos ver así, no en tanto un tratamiento de la filosofía de los valores como tal, pero sí en tanto que los valores están supuestos para comprender temas clásicos como la justicia, el mal, la fealdad, el vicio, el pecado, lo profano, la infidelidad o la infelicidad, etcétera, etcétera. O sea, hay tratamientos clásicos que encontramos, se me ocurre, por ejemplo, ahorita, ¿no? En el tratamiento que hace Aristóteles de las virtudes, a mí me da la impresión de que no se puede terminar de comprender la teoría de las virtudes sin asentarlas en un sistema de valoraciones que le antecede, ¿no? Me parece que cualquier comportamiento previo al comportamiento como tal está un sistema de valoraciones que hay que esclarecer, y entonces es importante para comprender las virtudes, si es que yo no me equivoco, claro, y para entender el problema de la justicia, el gran problema de la justicia que aborda, por ejemplo, Platón en la República, pues hay que relacionarlo de alguna manera con el mundo de los valores. Entonces, es un tema clásico porque parece que los valores están ya operando de alguna manera, pero es verdad que no en todas las épocas los valores han tenido la importancia que tiene en la actualidad, que tiene particularmente en la filosofía contemporánea, ni mucho menos todas las discusiones que se han generado recientemente, ¿no? De lo cual yo solo voy a exponer una mínima parte, ¿no? Pero es un espacio, digamos, bastante explorado en la actualidad, pero poco atendido que en lo que respecta a otras épocas, ¿no? A la Edad Media, a la Edad Antigua, por ejemplo. Y un aspecto importante que hay que destacar aquí, pues es que como rasgo constitutivo de los valores también vamos a encontrar luego esta polaridad, ¿no? Ya que aparece en rojo la palabra, ¿no? Porque se mueven siempre en dos polos, ¿no? Valores positivos, valores negativos, de los que hablaré más adelante, ¿no? Pero no se puede entender la justicia sin la injusticia, ¿no? La maldad sin la bondad, la fealdad sin la belleza, el vicio sin la virtud, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, hay esta polaridad que es constitutiva de los valores. Los valores son tan importantes que en la actualidad hay materias de manera muy puntual que se encargan de su esclarecimiento, o si no se encargan de su esclarecimiento, por lo menos lo tienen como base o parten del supuesto de un sistema de valoraciones que es importante. Por ejemplo, no todas las éticas, pero algunas éticas están fundadas en los valores. La estética opera con valores, en la economía hay valores. Para hablar del derecho hay que tener una relación con los valores, en la religión y en la cultura en general, ¿no? Yo pensaba de manera muy puntual en la educación, aprovechando también que el profesor Paniel va a presentarnos algo de educación, que más adelante el profesor Martín López Calva nos va a hablar de la educación, y cómo la educación, se ha hablado mucho en la época reciente de la educación en valores, ¿no? Entonces, creo que para poder hablar con sentido de la educación en valores o de la educación religiosa o en cualquier dimensión, pues hay que partir del esclarecimiento mínimo de cómo debemos entender esos valores, ¿no?
pero están en la base de disciplinas importantes actualmente. Con esto ya podemos observar que no siempre que hablamos de valores estamos hablando de lo mismo y que tienen distintos campos de aplicación. Por ejemplo, los valores éticos no son los mismos que los valores económicos, ¿no? O los valores en el derecho no son necesariamente los mismos que los valores que se manejan desde el punto de vista religioso. Y esto, así dicho a bote pronto, pues va a dar pie después a que se tenga necesariamente que hacer una clasificación y una jerarquía de valores, de lo cual yo les voy a presentar un par de esquemas, ¿no? Yo espero que me dé tiempo para empezar, ¿no? Y así, esta sería una introducción, ¿no? Vamos a ver. Luego, ya me moví, ¿no? Entonces, dentro de los problemas, dentro de los muchos problemas que podemos observar respecto de los valores es lo que ya observaba precisamente Frondizi, ¿no? Es que tenemos o nos movemos en distintos planos de la realidad atendiendo a distintos tipos de, le podemos llamar así, mundos, y podemos distinguir un mundo externo, un mundo físico, el mundo de las cosas, el mundo de las realidades materiales, también lo podemos plantear así, ¿no? Que es distinto de otro tipo de mundo, que es el mundo de las ideas o el mundo de las esencias. Pero cuando hablamos del mundo de los valores, cuando hablamos de la filosofía de los valores, por ejemplo, Max Scheler decía que, que los valores pertenecen a un nuevo mundo, ¿no? A una nueva forma de comprender el mundo. Es un mundo, podemos decirlo, por sí mismo. Y aquí los problemas surgen cuando trata uno de comprender cuál es la relación que tiene este mundo externo, este mundo físico, con el mundo de las esencias o con el mundo de las ideas, y más aún cuando trata uno de comprender la relación que tiene el mundo de las ideas o de las esencias con el mundo de los valores, o el mundo de los valores con el mundo externo, de tal forma que pueden ahí hacerse varios cruces, pero que resultan siempre problemáticos, ¿no? Las preguntas, ¿qué tipo de ser son los valores, ¿no? ¿De qué modo existen los valores, si es que existen? O, por ejemplo, ¿qué relación tienen los valores con las esencias? ¿El valor tiene una esencia? ¿El valor es una idea o es algo distinto de una idea? ¿Los valores se encuentran en las cosas o son distintos de las cosas? Entonces, de pronto empezamos a hacer preguntas filosóficas que empiezan a cuestionar precisamente las relaciones que hay entre estos distintos mundos, de los cuales seguiré hablando más adelante, ¿no? Entonces, la pregunta fundamental es, ¿qué son los valores? Y cuando leo a Frondizi, me encuentro con una tautología, me encuentro con una definición que realmente no dice nada o que aporta muy poco, por lo menos en esta parte donde lo plantea, ¿no? Después lo sigue desarrollando de manera extraordinaria, pero en el momento que lo dice, parece que no dice nada, ¿no? Y ese es el gran problema de las tautologías. Parece que dice, pero no dice nada. Dice, los valores no son, esta es la conclusión a la que llega después de una breve introducción, ¿no? Pero dice, los valores no son, por consiguiente, ni cosas, ni vivencias, ni esencias. Son valores. Entonces, lo que está diciendo es, los valores son valores. Entonces, con una definición así, pues no llegamos a ningún lado, porque tan solo en esta parte no nos dice nada. Luego vamos a ver cómo sí nos avanzan algunas cosas. Pero quisiera yo aprovechar para recordarles a ustedes un texto de Roman Ingarden, que está disponible además en línea y que lo pueden descargar porque se publicó en la revista de filosofía de la editorial Complutense, Madrid, en 1990, con una traducción de Miguel García Haro. Y el libro, el texto, que luego se publicó como libro independiente, de Roman Ingarden, se llama Lo que no sabemos de los valores. Y es un texto extraordinario, y además lo que plantea ahí Roman Ingarden desde un primer momento es las preguntas que va a intentar responder a lo largo de su ensayo, ¿no? Y son preguntas importantísimas que deben tenerse en cuenta cuando tratamos el tema de los valores. Y son 6 preguntas, se las presento rápidamente. Primero, dice Roman Ingarden, hay que preguntar, ¿en qué se sustenta la distinción de las especies fundamentales de valores y, por tanto, de las diversas esferas de ellos? A ver, hace rato ya había yo dicho que el tema de que hay valores religiosos, valores económicos, valores morales, valores, etcétera, valores estéticos, apunta a que
Bueno, hay una diversidad, unas especies distintas de valores, ¿no? Bueno, ¿en qué se funda esto? Se pregunta Ingarden. ¿De qué índole, en la pregunta 2, de qué índole son la forma del valor y la relación del valor con el objeto que lo posee, con su portador? Es decir, ¿qué relación tiene la belleza que encuentro en la obra de arte con la obra de arte misma, ¿no? ¿Necesita la belleza necesariamente la obra? ¿Son independientes? ¿Puede darse una sin la otra? Etcétera. En la pregunta 3 es ¿de qué modo existen los valores? Y dice Ingarden, si es que en general existen, ¿no? O sea, hay que preguntarse de qué manera existen los valores. La propuesta de Frondizi es precisamente que existen de manera independiente, ¿no? Mientras que está el mundo de las cosas y el mundo de las ideas, pues también está el mundo de los valores que pertenece a otro mundo, a otro tipo de realidades, llamémosle así, ¿no? La pregunta 4, según Ingarden, es ¿en qué se funda la diferencia de altura entre los valores? ¿Es posible en general establecer una jerarquía universal de los valores? Y es que uno de los problemas que tratan los filósofos que abordan los valores es que no todos los valores tienen la misma importancia, sino que hablan de la altura, ¿no? Hay valores que son más altos, hay unos que son más altos que otros, por lo tanto, hay dentro de los mismos valores y los sistemas de valoraciones, hay valores que son más importantes. Unos son importantes, pero otros son más importantes. Unos son buenos, pero otros son mejores. Y entonces, Ingarden ya veía esto como un problema, ¿no? ¿En qué se funda esa diferencia? Sobre esta diferencia, los aportes de Dietrich von Hildebrand son fundamentales. Hay que entrarle al estudio de von Hildebrand precisamente para esto. La pregunta 5, se pregunta Ingarden si hay valores autónomos. ¿Hay valores autónomos? Se me ocurre, ¿hay valores que no dependan de las cosas? Hay valores que no necesariamente tengan que estar materializados, viviendo de una forma, como dice Frondizi, parasitaria en las cosas. Bueno, habrá que ver eso. Y luego, la pregunta 6 es, ¿qué hay de la llamada objetividad de los valores? Alan ya nos introducía esto porque es uno de los temas que Frondizi aborda constantemente, ¿no? ¿Los valores son objetivos o son subjetivos? La tesis de Frondizi, que por cierto, Alan, se te ha pasado decir que ahí viene siguiendo a la fenomenología, ¿eh? Esta es una introducción muy fenomenológica al asunto. La respuesta de Frondizi es que los valores tienen dos polos, precisamente como parte de su modo de ser, de modo de presentarse, pues tiene dos polos, tiene un polo objetivo y tiene un polo subjetivo, que es el a priori de correlación del que habla la fenomenología, ¿no? La noesis y el noema. O sea, tiene un polo objetivo y tiene un polo subjetivo y los dos de alguna manera están entrelazados, hay una síntesis. Lo que ocurre es que hay tendencias que se han centrado más hacia el polo objetivo y hay tendencias filosóficas que se han centrado, se han cargado más hacia el polo subjetivo, pero en este caso la tesis de Frondizi y la tesis en general de la fenomenología, incluido Husserl y otros, pues sería que precisamente al cargarse a uno de estos polos, pues se deja de mirar el otro polo que también es importante, ¿no? y que hay que atender, ¿no? Pero estas son las preguntas que ya presentaba Roman Ingarden y que parece que abren precisamente para una discusión más amplia. Bueno, aquí les hago una presentación muy, muy general de esto, algunos aspectos del valor, para intentar responder a la pregunta ¿qué son los valores? Y entonces dice Frondizi, los valores no existen por sí mismos, sino que necesitan de un depositario. Esa es una tesis interesantísima. Y por otro lado, luego dice que los valores se nos aparecen como meras cualidades de esos depositarios. Por ejemplo, la belleza siempre es belleza de un cuadro. Ahí podemos cambiar cosas, también decir, la belleza es belleza de un cuadro, la fealdad es fealdad, en este caso de un cuadro también, ¿no? O de cualquier otra cosa, aplíquenlo a cualquier otra cosa. La elegancia de un vestido, bueno, pero así como el vestido puede ser elegante, pues puede no ser elegante, por no usar otra palabra, ¿no? La utilidad de una herramienta, pues la herramienta puede ser útil, pero también puede ser inútil. Pero lo importante es que la belleza por sí misma no se puede dar separada, en este caso, del cuadro. Por eso es belleza de. La elegancia no se puede dar separada
de aquel objeto en el cual es depositario, ¿no? O en el cual está depositado, de cual hasta cierto punto depende. Igual para la utilidad de una herramienta, ¿no? Esta indicación es importante y entonces, bueno, yo me propuse hacer este esquemita general, muy breve, también introductorio, para mostrar lo siguiente, ¿no? Tenemos X objeto, póngale usted el objeto que quiera. Y entonces hay distintos tipos de cualidades que encontramos en el objeto. Por un lado, encontramos a la izquierda cualidades que le confieren ser al objeto y en ese sentido, bueno, encontramos como necesarias la extensión, la impenetrabilidad, el peso y el color, porque le confieren ser, hacen ser a una cosa. No hay una cosa, por ejemplo, en el mundo, pensando en los 3 mundos de los que hablamos hace rato, ¿no? En el mundo físico no se puede dar una cosa, cualquiera que sea, que no cumpla con estas cualidades que le confieren un modo de ser determinado, ¿no? Es imposible que haya un objeto sin extensión, es imposible que haya un objeto sin peso, es imposible que se dé un objeto sin color. O sea, es necesario que estas cualidades aparezcan en el objeto. Por tanto, son cualidades necesarias. Pero cuando hablamos de las cualidades de valor que están depositadas en esos objetos, resulta que esas cualidades de valor no le agregan ni le confieren ser a las cosas. Y esto es lo que llama la atención precisamente a los valores. Las cualidades de valor no agregan ni confieren ser a las cosas. En todo caso, les confieren valor, pero no les confieren ser, les confieren otra cosa. La elegancia, la utilidad, la belleza aparecen, dice Frondizi, de una forma parasitaria. Es como si lo compara con los parásitos, ¿no? Una vida parasitaria en el sentido de que no pueden existir por sí mismos de manera independiente. En cuanto a valor, que quede claro, ¿eh? En cuanto a valor, porque luego hace una distinción entre valores e ideas y dice, bueno, pero es que no es lo mismo que exista como valor, porque como valor no puede existir de manera independiente, necesita del ser de las cosas, pero no es lo mismo hablar del valor que hablar, por ejemplo, de la idea, ¿no? Entonces, claro, la elegancia como idea puede existir. La utilidad como idea existe en el mundo de las ideas, por decirlo así, en tanto que idea, pero no en tanto que valor. En tanto que valor es otra cosa. Como valor, sí, depende necesariamente del objeto en el cual tiene que aparecer. Entonces, ¿qué ocurre? Que contrario de las cualidades que le confieren ser a las cosas, que son necesarias, lo que tenemos es que las cualidades de valor no son necesarias, son posibles. O sea, es posible que el cuadro sea bello, es posible que la herramienta sea útil, es posible que el vestido sea elegante, pero no es necesario. De hecho, si no fuera elegante, útil o bello, no dejaría de ser. Por eso, en la tesis anterior, lo que dice Frondizi es que las cualidades de valor no agregan ni confieren ser. En todo caso, los embellecen, los hacen más atractivos, los hacen hasta cierto punto quizás mejores, pero no añaden nada al ser, ¿no? Entonces tenemos lo necesario y encontrar lo posible. Husserl, precisamente para tratar de comprender qué tipo de ser son los valores o qué son los valores, es que la pregunta ya es problemática, pero para tratar de comprender el ser de los valores, Husserl decía que los valores pertenecen a los objetos no independientes. Mientras que tenemos objetos que son independientes, tenemos otros que no son independientes. Y los valores son ese tipo de objetos no independientes. ¿Por qué? Pues porque necesitan precisamente un depositario, porque no existen por sí mismos, sino que existen siempre en relación de otra cosa. También hay que señalar que el valor es una cualidad, y esto lo anotaba Frondizi. Dice, hay que hablar del valor como una cualidad, es decir, el valor es un adjetivo, y el gran error, dice, el gran error que se comete cuando hablamos de los valores es que lo queremos sustantivar, ¿no? Sustantivizar, ¿no? Lo queremos hacer un sustantivo, cuando en realidad es un adjetivo. Entonces dice, para tratar de los valores hay que irse con mucho cuidado, ¿no? Son
son adjetivos que predicamos de las cosas, en este caso. Y por último, en esta parte, lo que tenemos es que los valores son, como ya decía, y por eso aparece acá esto, los valores son meras posibilidades. Esto es, no tienen existencia real, sino virtual. Y aquí, bueno, aquí el problema en la filosofía es que las palabras siempre abren a un universo de preguntas y de nuevas dificultades y de nuevas complicaciones, porque ¿qué quiere decir que los valores no son reales, que no tienen una existencia real, sino virtual? O sea, el tema de lo virtual a mí me gusta y me llama mucho la atención en la filosofía, pero creo que hay que tratar de entenderlo en su justa dimensión. Y quizás lo que Frondizi quiere decir con esto es, pero aquí voy a hacer una interpretación más orteguiana del concepto virtual, más orteguiana que del propio Frondizi, ¿no? Porque Ortega, cuando habla del tema de la virtualidad y de lo virtual, dice, ¿qué es lo virtual? Lo virtual es aquello, ciertamente que no es real, pero en el sentido de virtual, en el sentido de aquello que existe en virtud del sujeto. Aquello que no puede existir de manera independiente precisamente, sino hasta que a través de un acto del sujeto, a través de una vivencia determinada, el sujeto descubre o intuye o aprende, pero que no puede existir de manera independiente tampoco, no solo porque necesita estar en una cosa, ¿no? Necesita de un depositario, sino porque además que necesita un depositario, hay que acompañarle otra cosa. Necesita también de los actos de la subjetividad, de los actos de un sujeto que puedan dar cuenta de ello. En este sentido, ahí empiezan a mostrarse los polos de correlación de los que hablábamos hace un momento, ¿no? La belleza puede considerarse quizás una cualidad objetiva de un cuadro, pero esa cualidad objetiva no tiene sentido de alguna manera por sí misma hasta que un sujeto logra dar cuenta de ella. Dentro de los problemas de la estética y dentro de los problemas de la contemplación en general de valores, de cualidades estéticas, pues siempre está el gran problema de por qué unos sujetos tienen mayor sensibilidad y mayor capacidad receptiva que otros para percibir los valores. Alan, recuérdame, o José Luis, recuérdame hasta qué tiempo tengo. ¿Cuánto me queda? En teoría le quedan 4 minutos. ¿Puede ir cerrando, por favor? Eres muy preciso. Voy a ir cerrando. Muchas gracias. Entonces, se habla de la jerarquía de valores. Precisamente, en primer lugar, tenemos la polaridad. Siempre encontramos valores positivos y valores negativos. Y aquí están algunas de estas dualidades, ¿no? Bello, feo, bueno, malo, justo, injusto, agradable, desagradable. Y luego tenemos una jerarquía de valores que resulta muy problemática, ¿no? Hay valores inferiores, valores superiores, también hay tablas de valores. ¿Qué revela el orden jerárquico de los valores? Bueno, yo creo que en la base está el preferir y el postergar, y también tener en cuenta que el preferir un valor no implica necesariamente elegirlo, ¿no? Esta es una de las contradicciones que se puede dar, por ejemplo, en el campo de la moral. Preferir o ver como mejor un comportamiento no obliga, ni lleva, ni conduce necesariamente a que el sujeto tenga necesariamente que elegirlo, ¿no? Y eso puede conducir a muchas contradicciones. Pero para cerrar y para concluir, lo que yo quería presentarles era precisamente un par de tablas de valores que encontramos en Scheller. Miren, esta es una tabla que aparece en un capítulo de Mariana Chu, que significa vivir éticamente, pero que ella recupera de un libro de Sangwei, Prolegomena sua einer Materialen Wertethik, y aparece aquí. Yo los invito luego a que le echen un vistazo, porque esto necesitaría una sesión por sí misma, donde se hablan de modalidades de valores, y entonces distinguen entre valores sensibles, valores vitales, valores espirituales y valores religiosos. Luego, las clases principales de valores por sí que se dan en esas modalidades, y entonces tenemos lo agradable y lo desagradable para los valores sensibles, lo noble y lo común para los valores vitales, lo bello, lo feo y otros valores para los valores espirituales, también lo justo y lo injusto, y valores de conocimiento puro de la verdad. En este caso, bueno, la verdad, la falsedad entrarían aquí. Y dentro de los religiosos, lo santo y lo profano, ¿no? El autor ha tratado de hacer un compendio de la clasificación de los valores en Max Scheler,
Esto es lo que este autor dice que Max Scheler hizo en sus obras. Luego, hay valores consecutivos que se siguen de lo agradable y lo desagradable, que se fundan en valores sensibles, ¿no? Por ejemplo, la utilidad, valores de civilización, valores de lujo. En los valores vitales, el bien, el bienestar. En los valores espirituales, bueno, valores culturales, el patrimonio artístico, las instituciones científicas, las legislaciones. Y dentro de los valores religiosos, pues valores simbólicos, las cosas sagradas, ¿no? Los objetos sagrados. Y hay funciones o actos que ya están en el plano de la subjetividad en los que se descubren esos valores, ¿no? El sentir sensible, por ejemplo. Por ejemplo, lo agradable de una ropa, pues yo lo siento en la piel, ¿no? Lo siento al ras del cuerpo. Lo delicioso de una comida, pues lo siento en el paladar, precisamente cuando la pruebo, ¿no? Lo calientito de una cobija, pues cuando me tapo, y así sucesivamente. Los valores vitales, bueno, algunos valores como por ejemplo el preferir vital, el amor, el odio, valores espirituales como el sentir espiritual, el preferir espiritual, el amor, el odio, y los valores religiosos que sería un determinado tipo de amor dirigido precisamente a las cuestiones sagradas. Bueno, hasta aquí esto, pero también hay reacciones emotivas, porque en la fenomenología los valores suscitan o se fundan o más bien tienen como respuesta ciertas emociones y ciertos sentimientos que se van distinguiendo porque tocan a mayor o menor profundidad a la persona. Esta es la primera tabla, jerarquía de los valores, y la segunda que les quiero presentar rápidamente para cerrar, pues es una que presentaba Ortega al final de su introducción a una estimativa. Que son los valores, en la página 548 de las obras completas, el volumen 3, distingue los valores como entre valores positivos y negativos, pero los distingue en estos. Dice, hay valores útiles, hay valores vitales, hay valores espirituales, dentro de los cuales encontramos valores intelectuales, valores morales y valores estéticos, y por último hay valores religiosos. En una escala de valores, venimos de menos a más, ¿no? Los menos importantes quizás sean los útiles y de ahí para adelante, de forma tal que hasta Ortega estaba de acuerdo, por ejemplo aquí con Scheler, en que dentro de los más altos pues encontramos los valores religiosos, pero dentro de los valores espirituales pues ya encontramos unos que son sumamente importantes, ¿no? Aquí tienen ustedes los ejemplos de lo que se considera valioso en este caso. Y por último, para concluir la presentación, también Ortega en el tema de nuestro tiempo, en el capítulo 3, presenta lo que él llama el doble imperativo. Dice que el hombre, que la persona tiene un doble imperativo, uno cultural y uno vital, que deben estar fundados en facultades propias de la persona, como el pensamiento, la voluntad y el sentimiento. Y hablaba de imperativo cultural, y ven ustedes cómo ya están operando aquí los valores. La verdad, la bondad, la belleza, para promover la cultura en un sentido alto, y luego el imperativo vital que se debe fundar en la sinceridad, en la impetuosidad, en el deleite, etcétera, etcétera. Quiero decir que, como dije al principio, el tema de los valores es uno de esos temas importantes de la filosofía que hoy por hoy sigue ocupando un lugar central dentro de la reflexión filosófica. Esto yo solo he presentado una muy escueta introducción al problema, y bueno, no me queda más que agradecerles su atención y una vez más agradecer a los organizadores de este congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Rubén. Pasé con 2 minutos, José Luis. No se preocupe, no hay problema. Abrimos el espacio para preguntas y antes que nada, muchas gracias, aplausos al profesor. No sé si alguien quiera colocarla en el chat para que se lea o si quiera participar abriendo su micrófono. Bueno, en lo que es en lo que se animan, en los que ya se les quita tantito la penita. Profesor, la Facultad de Filosofía de la UPAEP, por medio de su mesa directiva, le otorga la presente constancia por la ponencia La filosofía de los valores, esquema y problemas generales, la cual será a llegar por correo electrónico. Entonces, usted las estará en este momento mostrando Alan.
Muchísimas gracias, profesor. Vuelvo a hacer la invitación a preguntas, comentarios, dudas que tengan respecto a lo que nos contó, nos estuvo exponiendo el profesor Rubén de forma atenta y amable. Muchas gracias. El profesor Casales tiene la mano levantada. Profesor Casales, adelante. Gracias, José Luis. Profe Rubén, muchísimas gracias por esa excelente presentación. Creo que nos da un marco de referencia justo para poder pues dar inicio a este evento. Yo siempre he tenido, siempre he tenido problemas con la teoría de los valores, pero y tengo problemas quizás por la misma formación que he tenido, que es más cargada hacia una formación más aristotélica, más tradicional. Tal. No me queda claro que, por ejemplo, cuando decimos que son ciertas cualidades, no me queda claro decir que no confieren ser, pero que al mismo tiempo dependen de un depositario. No me queda claro cuál sería, por ejemplo, porque en efecto uno de los grandes problemas que tienen algunas teorías de los valores es, en efecto, tratar de sustantivizar los valores, como bien lo señalaste, y que en parte eso es lo que muchas veces hace ruido cuando hablamos, por ejemplo, de un mundo de los valores, porque pareciera que los valores son algo abstracto, pareciera que la honestidad es algo que está por ahí flotando en el topos Urano, ¿no? ¿no? En el mundo de las ideas, una cosa así. Al menos esa es la apuesta de algunas teorías del valor, o la forma en la que se ha percibido algunas teorías del valor. Y cuando decimos, bueno, no, son cualidades que de alguna forma sirven como adjetivos. Por más parasitarios que sean esos adjetivos, pues de alguna forma configuran un modo de ser, ¿no? Es decir, cuando yo digo que Rubén es un profesor honesto, es porque Rubén ha hecho de la honestidad una forma de ser. Y en ese sentido no me queda claro en qué sentido primero no confieren ser, en qué sentido son parasitarios, pero en qué sentido son adjetivos. Me parece que sí dan, sí tendrían que tener inherir, no sé, quizás en el estatuto ontológico del ser, ¿no? O sea, entiendo que no por ser honesto dejo de ser persona, o soy más persona, o soy menos persona, pero sí me hace ser honesto, ¿no? Cuando justo en la forma de denunciarlo siempre va el ser de lado, ¿no? El cuadro es bello, como una cualidad de ese ser. No me queda claro, no sé si tú nos podrías profundizar un poquito más, nada más para despejar, ¿no?, el terreno. Me parece muy interesante lo que plantea, profesor. Yo tengo tantas preguntas y tantas dudas como usted, porque también me parece sumamente problemático decir que los valores son parasitarios, ¿no? Y que necesitan precisamente de otra cosa para ser. O también me parece problemático que no añadan nada al ser. O sea, no añaden nada en el ser en tanto que ser, digamos, pero añaden algo, pero no desde el punto de vista del ser, sino precisamente de lo que es el campo propio del mundo de los valores, que es el valer. En ese sentido, yo pensaba, es verdad que puedo predicar de una persona que es honesta, ¿no? Pero coincido plenamente, ¿no? Porque veo que el planteamiento va más desde el punto de vista de la teoría de las virtudes que desde el punto de vista de la teoría de los valores, ¿no? Es decir, la persona es honesta porque ha hecho de la honestidad un modo de ser, ¿no? Que
que ahora colorea su carácter y que le imprime un sentido a su vida, etcétera. Entonces, la persona es honesta porque ha hecho de la honestidad su modo de ser. Y sin embargo, la persona podría no ser honesta y no dejar de ser persona, como ya lo ha dicho también usted. Pero ¿qué ocurre en el caso de los valores? Ocurre una cosa, precisamente que la honestidad por sí misma, por lo menos en cuanto a valor, no puede darse sin la persona. Aunque la persona ciertamente haga de ella un modo de ser, pero la honestidad no puede darse como persona, como valor. Sí puede darse como idea, porque todos tenemos una idea de la honestidad, por ejemplo. Todos tenemos una idea de la belleza y todos tenemos una idea de la justicia. La cosa es que, en tanto que una cualidad de valor, ni la belleza, ni la justicia, ni la honestidad pueden darse separadas de aquellos que son depositarios. No puede darse la belleza separada del cuadro, separada del poema, no puede darse la honestidad separada de una persona, no puede darse así cualquier cualidad, ¿no? Pero todavía más, y precisamente lo que me llama la atención es lo siguiente, que no solo ya resulta problemático tratar de comprender el mundo de los valores, sino que al tratar de comprenderlos, ya de alguna manera están operando estas cosas que vamos diciendo. Por ejemplo, aunque la honestidad no añade ser a la persona, sino precisamente una cualidad que se valora, es mejor ser honesto que no ser honesto, supongo, ¿no? O sea, si tú tienes que hacer un sistema de valoraciones, es mejor ser honesto que deshonesto. Por lo tanto, no sé si la conclusión sea correcta, ¿no? Pero parece ser que es preferible una persona honesta que una persona deshonesta. Y aquí ya está operando una cosa, que precisamente en el mundo en el que nos encontramos, hay cosas que nos parecen mejores y cosas que nos parecen peores. Pero al mismo tiempo hay cosas que preferimos y hay cosas que no preferimos. Hay cosas que preferimos y hay cosas que preferimos hacerlas en un momento y hay otras que mejor las postergamos, ¿no? El preferir y el postergar forma parte de esto, ¿no? No sé, supongo que desde el punto de vista científico ocurre lo mismo, ¿no? Preferimos la verdad que el error. Aunque luego el error también puede llegar a tener cualidades de valor. Es decir, esto es lo problemático, que no siempre el error parece que tiene un sentido negativo, si es que se le logra sacar algún provecho al error. Y así sucesivamente. Pero cuando planteamos esto, lo que descubrimos es que ya está operando la misma teoría de los valores en la que nos estamos moviendo, ¿no? Que sean realidades parasitarias me parece problemático. Y esto empata con la pregunta que hace la profesora Livia en el chat, ¿no? Como para tratar de ir a hacer ese engrane, ¿no? Dice que cómo conciliar el carácter depositario de los valores en su estar en otro mundo. Y yo creo que el problema de decir que están en otro mundo es precisamente pensar que hay otro mundo. Y aquí yo creo que hay que ponerse más aristotélicos que platónicos en el siguiente sentido. Precisamente porque los valores no se pueden dar sin sus depositarios, me parece que es un error, y yo lo he expuesto así, bueno, yo lo expuse así porque así lo dice Frondizi, pero yo no estoy de acuerdo con él. Yo creo que ese mundo de los valores es un trasmundo o un sobremundo que ya está de alguna manera en este mundo, ¿no? O sea, no es un mundo que está más allá, no es un mundo de ideas que está separado. Incluso habría que pensar las esencias o las ideas como materializadas y como encarnadas y como viviendo precisamente de las cosas. Me parece que una postura más aristotélica en esta perspectiva es más adecuada, ¿no? Precisamente porque la belleza no existe sin el cuadro, de alguna manera la belleza tiene que estar materializada en el cuadro, aunque la belleza no es una realidad material, es otra cosa. ¿Y qué tipo de cosa es lo que resulta sumamente problemático tratar de descubrir en estos asuntos, ¿no? Bueno, con esto una breve, no sé si tan breve, ¿no? Respuesta al problema, pero quiero decir que estos y muchos otros son algunos de los problemas más importantes de la filosofía de los valores, precisamente. Tenemos espacio para posiblemente una o dos preguntas. No sé si alguien más quiere aprovechar.
para hacer una otra pregunta. Profesor Martín. Adelante, profesor Martín. Hola, ¿ahí se escucha? Muy bien. Sí. Muchas gracias, profesor Rubén. Profesor, quisiera aprovechar, tengo algunas dudas y creo que usted es la persona indicada para ayudarme a entender esto. Em, Cuando vemos, por ejemplo, escalas de valores o sistemas de valores, digamos que, o pienso que hay como una pluralidad de valores, ¿no? Me preguntaba si esa pluralidad de valores, si implica alguna forma de relativismo de valores, este, o no. O sea, y si, cuando digo relativismo, me parece que claro que hay un relativismo de valores. Más bien la pregunta es Ujú. si ese relativismo de valores es, digamos, aceptable, ¿no? O sea, más que una duda concreta, me gustaría escuchar su opinión al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Martín. Yo, bueno, gracias por la pregunta porque es muy interesante. Mi modesto punto de vista al respecto es que el problema del relativismo ha sido, hasta cierto punto, lo hemos recibido cargado de ciertos prejuicios. Me parece que cuando hablamos de relativismo, automáticamente pensamos en relativismos que no pueden sostenerse, que son inaceptables y que tienen, fíjense, en un sistema de valoraciones, el relativismo generalmente tiende ya a tener un valor negativo, tiende ya a tener una carga negativa, precisamente. Y yo pienso particularmente que, que no solo en el relativismo de los valores, sino que desde el punto de vista, por ejemplo, cultural, el relativismo no solo se da, sino que además parece necesario que se dé. Parece que tiene que darse de esa manera. Y en el tema, en la cuestión de las valoraciones, ocurre más o menos una cosa parecida. ¿Qué quiere decir? A ver, ¿qué estoy pensando cuando pienso en el relativismo? Si por relativismo entendemos que para usted unos valores son más importantes que para mí, y que para la profesora Livia unos valores son más importantes que los que son para usted y los que son para mí, y que por lo tanto usted y la profesora Livia prefieren ciertas cosas que las que yo prefiero y al revés, eso me parece necesario, pero apunta a otro tipo de problemas. A los problemas que apunta en un primer momento, me parece, es precisamente al modo como tenemos acceso a distintos sistemas de valoraciones, ¿no? Porque para unos son más importantes los valores científicos y para otros son más importantes los valores religiosos y para otros son más importantes los valores éticos o para otros son más importantes los valores estéticos. ¿En qué tipo de juicios podemos fundar, por ejemplo, que alguien esté, digamos, que tenga una postura mejor que las otras? Y esto me parece que apunta a una dimensión antropológica del problema. Y la dimensión antropológica del problema está en precisamente que el sujeto, aquel sujeto que puede dar cuenta de las distintas escalas o de las distintas valoraciones que hace, está constituido a partir de ciertas estructuras que le permiten tener mayor receptividad, mayor sensibilidad para un mundo de valores que para otros. Y que en este sentido parece ser, y por eso es importantísimo luego hablar de la educación y de la religión y de los valores de la democracia y de muchos otros tipos de valores, porque el sujeto que tiene contacto con un mundo de valores es un sujeto siempre en situación que está constituido de un modo determinado, con ciertas estructuras subjetivas, pero que además está en un contexto determinado que le permite tener acceso o que le impide tener acceso a ciertos valores. Entonces la cosa se vuelve cada vez más problemática porque en buena medida aquello que logramos valorar y aquello a lo que tenemos acceso de un modo u otro es algo que se encuentra a nuestro alcance en el entorno en el que vivimos, no sé, en la familia, en la escuela, en la sociedad, en la cultura en general, pero parece también que no todos tenemos acceso a los mismos valores. Y esto precisamente nos mete a un relativismo, nos mete al relativismo de que para unos valores son accesibles y para otros no.
Lo que resulta sumamente problemático es qué pasa con las estructuras de la subjetividad cuando podemos decir que debería tener acceso a un determinado mundo de valores y no tiene acceso o no tiene la sensibilidad o la capacidad receptiva. Me parece que el análisis de la capacidad receptiva del sujeto para un mundo de valores es algo a lo que hay que prestar un poquito más de atención o seguirlo explorando, profesor. No sé si con esto me he extendido demasiado o he dicho demasiado poco. No, profesor, me queda más claro cuál es la situación. Le agradezco mucho. Quería aprovechar también, si se me permite, preguntar si, eh, si los valores, bueno, es que creo que en algún momento, profesor, creo que no lo entendí muy bien o lo copié mal, pero se usó la expresión de la preferencia, como que los valores, como si los valores fueran preferencias. Me preguntaba si una interpretación de los valores como preferencias sería una interpretación adecuada. Adelanto un poco porque hago la pregunta, porque digamos, si admitiéramos que los valores son preferencias, si eso nos llevaría más bien a una forma de intersubjetivismo o subjetivismo de valores, ¿no? Nada más no sé si me estoy explicando bien, profesor Rubén. Espero, sí. Pero es solamente para escuchar su mejor opinión. Bueno, el tema del preferir y el postergar, una vez más, me parece sumamente problemático. Me parece que no debemos confundir los valores con el preferir los valores, ni los valores mismos con el postergar los valores, sino que dentro de los distintos sistemas de valoraciones con los que nos encontramos y a los cuales tenemos acceso, bueno, Edith Stein decía que para comprender a una persona, que para conocer a una persona había que entrar a conocer el mundo de valores con los cuales se relacionan. Y no recuerdo ahora quién fue, ¿no? Bueno, no lo diré, porque no me acuerdo quién lo dijo. Entonces, el tema del preferir y el postergar es sumamente interesante porque dentro de las cosas que valoramos, hay cosas, todavía dentro de lo que valoramos, hay cosas que postergamos, que podemos posponer. Es decir, dentro de los mismos valores, hay valores que a nosotros nos parecen más importantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es más importante? Si te duele la espalda, ¿es más importante terminar el paper o tomar un medicamento y terminar el paper de todos modos, ¿no? O si tienes un problema de salud, ¿qué es más importante? ¿Atender tu salud, ir al médico o quedarte como estás? Y si tienes hambre, ¿qué es mejor comer? No sé, mis hijos juegan mucho con este tipo de preguntas. Papá, ¿qué es mejor? ¿Esto o lo otro, no? Como diciendo, Frondizi y otros autores dicen, es muy difícil que en el mundo que nos rodea seamos indiferentes a algo. ¿Qué prefiere, profesor Martín? ¿Leer el Tractatus de Wittgenstein o leer cualquier libro de Zygmunt Bauman? No me lo tiene que responder, ¿no? Pero podríamos ya ninguno de los dos. Entonces, bueno, habría que ver, profesor, habría que ver. Hay que preferir. Profesor Rubén, no es por ser aguafiestas, pero sí, puede ir terminando la respuesta, por favor. Muchas gracias, ya voy a terminar. El profesor, por ejemplo, el profesor Roberto prefiere leer a Bauman, por supuesto. Entonces, el tema del preferir está fundado en un sistema en el cual hay valores que se consideran más importantes. Y lo que se puede postergar es de alguna manera lo que en un sistema de valoraciones tendría una menor carga, una menor importancia. Por eso se prefiere, por lo menos teóricamente, se prefiere lo que es más importante, se posterga de alguna manera lo que es menos importante. No podría decir más, profesor, en este momento. Muchas gracias. No, muchas gracias, profesor. Me aclara también muchísimo. Muchas gracias.